Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa. Me imagino que en repetidas ocasiones has tenido tu vida llena de música. De eso precisamente tratará nuestro programa. La música es la compañía diaria de casi todas las personas. Desde que nos levantamos, muchos de nosotros acostumbramos a escucharla, ya sea en nuestro tiempo libre o acompañando nuestras actividades cotidianas. ¿Y quién no ha gozado de por lo menos una vez de un concierto de música en vivo? Escuchar los sonidos y la vibración de los instrumentos es una experiencia muy agradable. Muchas personas tocan algún instrumento por diversión o quizá como parte de su trabajo, pero también existen otras personas que se dedican a hacerlo de manera profesional y que invierten muchos años en estudiar música. De entre todos los instrumentos musicales, el piano es uno de los más clásicos y también de los más difíciles de ejecutar. En esta ocasión estamos en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Vamos a conocer a una profesional de la música, quien divide su ejercicio profesional entre interpretar melodías en el piano y transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones. Te invitamos a que nos acompañes a conocerla. La licenciatura en piano es una opción para aquellos estudiantes que tienen gusto especial por la música y que desean dedicarse a ello de forma profesional. Esta licenciatura ofrece opciones de trabajo muy variadas que no se limitan a la ejecución de piezas musicales. La carrera prepara a los egresados para difundir y fomentar a nivel popular el gusto por la música, por lo que la enseñanza y la investigación son dos opciones de trabajo que contribuyen al enriquecimiento de la cultura en México. Bueno, pues fue familiar. Mi mamá tocaba el piano de jovencita, aunque no era su mayor gusto, a ella lo que le encantaba era el baile, y entonces la condicionaban a darle su clase de baile siempre y cuando estudiara el piano. Entonces, bueno, pues ella estudió el piano para dar gusto a la mamá. Pero bueno, ya casada, pues en esos tiempos implicaba dejar todo y dedicarse a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, había piano en la casa. Y el gusto por la música, mi papá igual, él no fue músico, pero también tenía un gusto enorme por la música, la pintura, el arte, ¿no? Entonces en la casa él ponía mucha música de concierto, veíamos los conciertos en la televisión, en fin. Y pues, sobre todo por impulso de mi mamá, varios de mis hermanos entramos a clases de piano, a clases de danza, en fin. Y bueno, pues yo me seguí en el piano, fue lo que a mí me gustó, el baile me costaba trabajo y entonces me seguí en el piano. Después, ya en la carrera, realmente, bueno, toqué la melódica, porque estuve en alguna estudiantina, ¿no? Pero bueno, ya tocaba el piano. Y ya después, iniciando la carrera en piano, me llamaba muchísimo la atención el violonchelo, pero pues no hubo mucho la oportunidad de contar con el instrumento y las cosas se complicaron y esa pasión ahí se quedó. Así que el piano exclusivamente. Pues se fue dando. Realmente, cuando empecé de niña a tocar, también me gustaba, pero también era un poco una cierta inercia, ¿no? Ya en la adolescencia, entonces sí empecé a sentir un gusto real de tocar. Y de ahí me surgió pues la curiosidad de probar en la escuela de música, porque había estudiado en clases particulares. Y entonces justo en el último año de la preparatoria ingresé a la escuela de música y me encantó el ambiente, el dedicar más horas a estar en la música, ¿no? Cantando, tocando, oyendo música. Entonces, en ese año yo decidí que lo mío era la música, ¿no? O sea, vivir pues de manera más cerca y real, ¿no? Estar en el ambiente musical me cautivó. En ese entonces, hace 30 y tantos años, la situación era distinta, ¿no? Entonces, en general, pues, en el país, y yo en ese momento no pensaba en
en contras. Lo único que pensaba era en pros, en el sentido de qué era lo que yo quería hacer, ¿no? No pensé en si podía vivir de eso o no. Me dejé llevar por el gusto de la música. Y bueno, un poco, no sé, había una cierta confianza en que, y la sigo teniendo, ¿no? En que cuando uno hace lo que uno quiere, es lo mejor que uno puede hacer. En cierta forma podría decir que mi mamá a lo mejor, ¿no? Mi papá sí le gustaba que yo tocara el piano, pero curiosamente cuando entré a la escuela de música, yo había estudiado ya varios años en escuelas particulares, y cuando entré aquí a la escuela de música, pues me retacharon al principio, volver a empezar, aprender a mover los deditos, y entonces eso a mi papá lo frustró mucho, ¿no? Se enojó cómo era posible que ya tocaba yo no sé qué obras y de repente otra vez iba a volver a empezar, ¿no? Eso no le gustó. Pero yo me daba cuenta que lo que yo tocaba no lo hacía del todo bien, ¿no? Y que entonces sí necesitaba. Lo que me estaban enseñando era provechoso, ¿no? Entonces, digamos, sin embargo, no tuve ninguna oposición, ¿no? De no, dedícate a otra cosa o te vas a morir de hambre, qué sé yo, ¿no? Como escucha uno muy a menudo, ¿no? Entonces, pues no hubo oposición, lo cual podríamos considerar que hubo un cierto estímulo, ¿no? Cada año, miles de jóvenes que buscan trabajo por primera vez se enfrentan a un mercado laboral muy competitivo. Entre más herramientas tengan para enfrentarse al reto de encontrar un trabajo que les dé satisfacciones económicas y personales, más posibilidades de éxito tendrán. Por ello, es que es muy importante que pienses en continuar tus estudios hasta la universidad y, de ser posible, cursar una especialidad o posgrado. Pues de hecho, cuando ingresé ya a la licenciatura, yo ya trabajaba como pianista. Es algo rico de la carrera, ¿no? Que uno puede, bueno, en algunos campos ejercer, aun cuando no ha terminado uno. Entonces, pues empecé a experimentar esto de vivir un poco de la música, ¿no? Entonces, bueno, en realidad los estudios de la licenciatura, pues yo entré con mucha ilusión, ¿no? Con muchas ganas y no fue del todo tan bonito el asunto, pero finalmente sí tenía yo más o menos ya idea de lo que era la carrera, porque pues ya tuve que empezar a trabajar desde antes, ¿no? Como pianista y dando clases también, entonces pues ya ahí se fue perfilando el asunto, ¿no? Pues yo en parte pienso que sí, que en realidad yo cuando entré a la escuela de música sí pensaba en dedicarme absolutamente al concertismo, ¿no? Así 100%. Y en realidad no ha sido así, pero en el transcurso de la carrera uno va también probando algunas otras cosas que uno no tenía idea. Y entonces uno empieza a cambiar de ideas o a gustar y apreciar otras facetas pues de la carrera. Entonces al final pues creo que sí, la carrera sí respondieron a mis expectativas que se fueron formando en el transcurso, ¿no? Pues mi proyecto sigue siendo el mismo, estar en la música, seguir tocando, mis clases que me encantan, pues seguir colaborando con los alumnos en esta construcción de su propio proceso. Y pues también ahora estoy haciendo una maestría, entonces sí me interesa mucho también entrarle por el lado ya de la investigación. Elaborar un proyecto de vida significa planear tu futuro, pensando no solo en lo que quieres hacer, sino también en cómo lo harás. Tu proyecto de vida te servirá de guía para tomar decisiones correctas en el tiempo correcto y así alcanzar las metas que te propongas. Pues terminé la carrera, me tardé mucho en terminar la carrera, porque en aquellos entonces el título no era así algo que
que uno requiriera, ¿no? Entonces se daba uno el tiempo para vivir también, ¿no? En fin, terminé hace alrededor de 16 años y pues desde entonces y desde antes me he dedicado a la docencia como parte importante, ¿no? A clases de piano básicamente y en la escuela de música donde me formé. Y también al concertismo, ¿no? Ha sido muy rico el poder hacer música, ¿no? Públicos, hacer concierto, aunque no me he dedicado un porcentaje muy fuerte de mi vida a eso, pero sí me he mantenido, ¿no? Tocando. Bueno, como ya lo mencioné, pues uno puede dar clases, ¿no? Enseñar música, no nada más piano, ¿no? En el proceso, en la formación pues, del pianista, pues están incluidas el aprendizaje pues, de otras asignaturas, digamos, en la música, ¿no? Que puede uno también entonces dar clase dentro de la música, pero igual la investigación, ¿no? Que es un asunto que realmente tiene poco que he ido incursionando, ¿no? Pero en la investigación en música, en educación musical, que además hace muchísima falta, ¿no? En nuestro país estamos casi en pañales, ¿no? En la investigación musical. Y pues queremos elevar el nivel, pero no hacemos investigación, entonces nada más como que adoptamos de fuera cuestiones que no siempre funcionan aquí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la investigación hace muchísima falta y cualquier, no nada más pianista, cualquier instrumentista puede hacer investigación, ¿no? Podemos también movernos, digamos, en el ámbito de la cultura, en las instituciones que programan, ¿no? También pienso que ahí puede uno desenvolverse en la programación, haciendo o asesorando, ¿no? En la programación, en radio, en televisión, etcétera, ¿no? Pues básicamente música de concierto, por etiquetarla de alguna manera, ¿no? Académica también, por ahí se oye, ¿no? Básicamente eso es lo que toco. En algún momento de mi vida también he incursionado en la música popular y ha sido muy rico, muy enriquecedor, pero ya tiene algunos años que me he concentrado en la música de concierto y en años recientes, 2, 3 años para acá, un poquito más, dentro de la música de concierto me ha llamado muchísimo la música del siglo XX y particularmente la música mexicana. ¿Cuál es su favorita? ¿Mi favorita? ¿Mi música favorita? Pues lo que acabo de decir, la música del siglo XX y música mexicana del siglo XX. Es lo que estoy disfrutando muchísimo. En muchos foros de la universidad nos han dado cabida a los propios músicos universitarios, tanto salas de las escuelas, ¿no? Como en el Centro Cultural Universitario, en salas de la ciudad como la Sala Ponce, en Bellas Artes, en ensambles con orquestas, orquesta de percusión, haciendo música de cámara, en la sala, bueno, en Nezahualcóyotl, que es la del Centro Cultural, en provincia también, ¿no? He salido a Guanajuato, Aguascalientes, etcétera, ¿no? Sí. Pues disfruto mucho, de veras lo disfruto, inventar, crear, o sea, en el momento es como ir construyendo con el alumno, ¿no? O sea, uno se va topando con diferentes obras, con diferentes alumnos, diferentes condiciones, y entonces uno tiene que buscar, ¿no? Y eso me parece riquísimo, por eso lo disfruto, ¿no? Porque no es una cuestión de repetición, ¿no? Sino de una búsqueda junto con el alumno y de experimentar y encontrar, pues es lo más rico cuando uno encuentra, ¿no? Es que hacer música, tocar el piano, bueno, a mí el piano es un instrumento que hace que me hierve la sangre, pues, ¿no? Con el piano, ¿no? Igual desde que lo escuchaba de niña, o sea, era un instrumento, su sonoridad me gustaba mucho. Entonces, pues,
lo disfruto mucho y digamos que como satisfacción, siento que la mayor satisfacción es cuando uno encuentra la sonrisa en la gente, ¿no? Que le escucha a uno, ¿no? Y la sonrisa, pero también el silencio, ¿no? Ese contacto, eso para mí es lo más rico, ¿no? Entonces, como pianista, y bueno, hace rato, por ejemplo, una trabajadora aquí en la sala, estaba yo calentando un poco